Aquí vamos de nuevo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Nos encontramos reunidos para nuestra séptima sesión de la asignatura de régimen cambiario los jueves a las 6 de la tarde. ¿Cómo te va, Yanira, y cómo te va, Yoleman? Buenas tardes, profe. Bien, parece que sus compañeros están un poquito demorados. Sin embargo, pues, eh, contextualicemos mientras ellos llegan. ¿Recuerdas, Yanira, que en la clase anterior estábamos viendo la balanza de pagos y el efecto que tiene en los medios de pago? Al fin y al cabo, la balanza de pagos, eh, de alguna manera, como se llaman pagos, precisamente lo que pasa es que, como les decía yo en la sesión anterior, es muy usual que las personas terminen por confundir la balanza de pagos con sencillamente las importaciones y exportaciones de bienes físicos. Y no es así, no es solamente eso. Todo sí está mediado por la entrada y salida de dinero. Pues sencillamente, en este caso, divisas. Sencillamente, cuando uno está haciendo una exportación, pues claro, entran dólares. Están saliendo productos entrando dólares. En caso contrario, pues estamos haciendo una importación y al hacer una importación, pues llegan los productos, salen los dólares. Entonces hay un manejo, pero igual sucede cuando se está prestando un servicio y el servicio se recibe aquí o se utiliza una plataforma. Muchas veces se utiliza plataformas que están en el exterior y en esos casos en los que uno está utilizando una plataforma que está en el exterior, termina haciendo lo que sería el equivalente a una importación de servicios porque el dinero estaría saliendo. Igual sucede en sentido contrario con las personas que eh, teniendo plataformas aquí en Colombia, pues pueden utilizar eh, medios virtuales para colocar el servicio en cualquier lugar del planeta y en ese sentido, si lo están utilizando por fuera de las fronteras del Estado colombiano, que nosotros conocemos como Colombia, pues claro, los dineros están entrando, entonces es el equivalente a hacer una exportación. Ahí es muy claro en elementos tales como los transportes y el turismo. El turismo, además, es un caso sui generis en el sentido de que las personas vienen al país, al venir al país terminan dejando aquí dentro del país los dólares, pero tenemos turismo a favor y turismo en contra, ¿no? Ese es lo que llamamos turismo a favor, es sencillamente los extranjeros que vienen al país y en contra, pues los colombianos que salen a visitar destinos en el exterior. Bien, te voy a mostrar, les voy a mostrar la diapositiva con el propósito que contextualicemos un poco. Recuerden que hablábamos de la balanza de pagos y respecto a la balanza de pagos yo les decía a ustedes que la balanza de pagos es mucho más extensa de lo que usualmente piensan las personas. Recuerden que hablábamos de 4 componentes. Bueno, la balanza de pagos pues sencillamente es lo que veíamos hace 8 días y es el registro de las operaciones eh, comerciales de servicios y de movimiento de capitales. Cualquiera de esas operaciones, en realidad en última se traduce en entrada y salida de dólares dependiendo de si es a favor o es en contra. Esa balanza de pagos tiene una estructura que se basa en 4 cuentas interesantes, las 3 primeras. Les decía yo a ustedes hace 8 días que la última cuenta es como un borrador, es sencillamente la que permite corregir errores o u omisiones en los casos en que hayan ocurrido, porque al final recuerden que también vimos que la balanza de pagos tiene que permanecer o tiene que terminar al final en ceros con el propósito de que al otro año nosotros comencemos en cero y no tengamos unos acumulados de la actividad del año anterior. Esos acumulados, recuerden que al hablar de, perdón, de entrada y salida de dinero, de divisas, estábamos llevándolo, compensándolo con las reservas internacionales, bien sea a favor o en contra. Por eso es que, y recuerden que hicimos el ejercicio hace 8 días, ustedes consultaron cuáles eran las reservas internacionales de Colombia, nos dio creo que algo así como 52.800 millones de pesos, y miramos cuáles eran las reservas internacionales de Venezuela, y las reservas internacionales de Venezuela estaban en alrededor de 8.000 algo de millones. Bien, debido a que ellos pues en ese momento están sencillamente importando demasiados productos, ya que tienen unos procesos productivos y una industria, un sector económico que no se está moviendo mucho, entonces están teniendo que solventar mucho con importar. De hecho, están importando demasiadas cosas. El contrabando, por decir algo que se está dando aquí en Colombia, es a la inversa del que se estaba presentando hace algunos años. Hace algunos años se traían por el puente y por todos esos caminos que hay
que atraviesan la frontera se traían productos de Venezuela. Hoy es al contrario, hoy están llevando. De hecho, uno si se para ahí en el puente, ve la cantidad de gente llevando mercado, llevando cosas diarias que compran ahí en Cúcuta. Entonces, claro, ellos en realidad terminan importando, pues por vía legal, no hablemos de lo que les planteaba hace algún momento, de ese contrabando, pero por vía legal se termina importando muchas cosas que la economía propia no las puede hacer, entonces eso termina por desangrar las reservas internacionales, porque pues todo lo que se compra hay que pagarlo y si no se está produciendo, pues sencillamente lo que se agota es algo así como los ahorros que uno podría tener, en este caso los ahorros que tiene un país. Bueno, entonces les decía yo a ustedes que las tres cuentas principales son la cuenta de corriente, la cuenta capital, la cuenta financiera. Dentro de la cuenta corriente recuerden que encontrábamos pues literales, que es pues literales, que es la balanza comercial, la balanza de servicios y la balanza de transferencias. La balanza comercial hace relación la balanza comercial hace relación a los productos físicos, lo que comúnmente identifican las personas, ¿verdad? La balanza de servicios, entonces, es una balanza de intangibles, entre un país y otro que a veces son necesarios por la dinámica de los países. Y finalmente la balanza de transferencias, que les decía yo a ustedes que la balanza de transferencias se refería a los dineros que sacan las personas que están dentro del país, no únicamente nacionales, y les comentaba a ustedes, les comentaba yo a ustedes hace 8 días, el caso de los venezolanos, que los venezolanos están enviando mucho dinero a Venezuela. Digamos, un venezolano ahorra 100, 200 mil pesos y lo envía para sus familiares en Venezuela porque pues allá representativamente esos dineros les ayudan a solventar la situación. De hecho, en la medida que el cambio ha sufrido unas transformaciones, recuerden que hace algunos años nosotros teníamos una cotización por debajo del bolívar, de los bolívares. Hoy en día ellos tienen una cotización muy por debajo de la nuestra, entonces pues al cambio ellos salen favorecidos. Y lo mismo sucede con nacionales que estén en el exterior y que estén enviando dineros a personas que están aquí en Colombia. Es el caso de muchas personas que están en Estados Unidos, terminan yendo a Estados Unidos y devolviendo al país dólares para que los familiares puedan solventar. De otro lado, tenemos la cuenta capital. Y la cuenta capital, básicamente, lo que hace es mover el dinero en forma de inversiones, y las inversiones, pues, básicamente, cuando se habla de inversiones, tanto a nivel internacional como a nivel de las empresas, se habla de activos, compra de activos. Los activos tienen una característica, es que los activos usualmente dinamizan las economías de los países. La otra ítem, el otro reglón que tiene la cuenta de capital es el movimiento de valores que se hace entre los países. Recuerden que les decía yo que los estados terminan por colocar activos financieros y pues en la medida en que los vendan terminan captando dinero, entonces en ese caso eso es una entrada, pero en su contra adicionalmente muchas veces terminan por o bien comprar o bien tener que pagar esos activos financieros, esos depósitos. Usualmente son bonos, terminan por pagarlos, entonces eso implica salidas de dinero. Y por otro lado, las transferencias de capital, que son créditos a largo plazo, que usualmente son de instituciones multilaterales, y esas instituciones multilaterales terminan por financiar usualmente infraestructura. Digamos que la parte de infraestructura es bien interesante, y les comentaba yo a ustedes el caso cuando un país, les comentaba el caso de las situaciones que se han vivido acá, y esas situaciones son muy explícitas, por decir algo, en las últimas horas que hemos tenido, lo que pasó con Hidroituango, o lo que pasó con el túnel que entregaron hace pocos días de la línea que une a Calarcá con Cajamarca, o la ruta del Sol, que era lo que tenía Odebrecht, o lo que pasó con Reficar, que supuestamente iba a ser una de las refinerías que nos iba a permitir una autosuficiencia de derivados del petróleo, pero que salió tan costosa que al fin y al cabo, adicionalmente ha tenido tantas trabas que ni siquiera creo que todavía esté operando. Sin embargo, esos siempre son
dineros que entran al país y que más allá de se estén utilizando bien o mal, terminan por afectar el régimen cambiario del país porque al fin y al cabo entran. Y adicionalmente tienen una connotación y es que al ser de organizaciones de carácter internacional, en algún momento ellos hacen exigencias, no solo exigencias en cuanto al valor en el sentido que se tenga que devolver esos valores, pagar los créditos, sino adicionalmente algunas exigencias en cuanto a medidas de carácter político respecto al, usualmente es el gasto público. Ese fue el caso de lo que sucedió en Grecia y recuerden lo que pasó frente a los ministros que en algún momento las exigencias que estaba haciendo el Fondo Monetario Internacional para poder, digamos, ampliar los plazos en los cuales se iban a pagar esos préstamos eran en función del gasto. Y el gasto regularmente, el gasto social, el gasto público, termina por fortalecer o por apalancar algunas poblaciones que están en situación de riesgo. El gasto público es el gasto que se hace a las personas de la tercera edad o a personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Es lo que básicamente se hace a través de subsidios y a través de algunos tipos de elementos físicos como almuerzos o como salud o como comedores comunitarios, y tiene unas incidencias de que es que no se recupera tan fácilmente. Entonces, básicamente lo que terminaban haciendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial era exigencias en cuanto a que el país no debería hacer tanto gasto público y más bien destinar esos dineros a la inversión en activos que terminaran por apalancar la productividad del país, con el propósito de que además hubieran unos rendimientos mayores y de esa misma forma se generara el dinero que permitiría pagar esas deudas. Sin embargo, pues eso tiene un impacto de carácter social y pues lo que sucedió en Grecia, ellos sencillamente entraron en impago y dijeron no, si esto es a costa de nuestros habitantes, pues no lo hacemos. Bien, eso en cuanto a la cuenta de capital. Y finalmente tenemos la cuenta financiera, que la cuenta financiera son inversiones en cartera a favor o en contra, cuando existen deudas pendientes o deudores que deben pagar. Otro tipo de inversiones, pues ahí se engloba un remanente grande y los instrumentos financieros derivados, que recuerden que yo les expliqué con un ejemplo respecto a la posibilidad de comprar una opción en cuanto a barriles de petróleo, más o menos cuál era el mecanismo. La verdad es que los derivados financieros son muchos, entonces pues, no podríamos quedarnos en esto. Y finalmente, lo que tenemos para dejar la cuenta final, la balanza de pagos en cero, que es la variación de las reservas, porque si estamos en negativo, pues tendremos que sacar plata de las reservas internacionales. Esto disminuirá, o si por cualquier circunstancia estuvimos exportando más de lo que importamos y tenemos un saldo positivo, pues sencillamente esas reservas aumentarán. Bien, hasta ahí. Eso, digamos que en términos de teoría, sin embargo, hay que llevarlo a la práctica. Entonces, a ese respecto era que tenía el archivo que le estaba quitando los subrayados en rojo por aquellos los errores ortográficos. ¿Están conmigo, chicos? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos a, si quieren ustedes, vamos a hallar la variación en las reservas internacionales para un país que ha tenido ese movimiento que ustedes ven al frente. La realidad es que, y recuerden que yo se lo dije la vez pasada, eso es mucho, mucho, mucho mayor, porque es la macroeconomía. Yo no les dejé a ustedes una tareita. Silencio absoluto, silencio en la noche. Profe, estábamos tratando de desarrollar un ejercicio, pero la verdad no lo pude desarrollar. ¿Sí? Sí, le soy sincera, profe. ¿Qué Pues traté, ejercicio? pero no sé si está bien o no. Cuéntanos, si quieres compártenos, si no importa, miramos a ver cómo te fue con eso. Si quieres nos puedes dejar y yo dejo de compartir para que tú puedas compartir.
Ahí ya puedes compartir tú. Y miramos a ver cómo les fue con eso. Ah, pero, profe, es que estoy conectada, espero desde mi celular. Ya. Cuéntanos entonces, ¿qué dificultad tuviste? Que dices que no sabes cómo te fue. Por ejemplo, teníamos exportación y teníamos importación. Ujú. Entonces, lo que yo hice fue restar, o sea, a la exportación le resté la importación. No sé si ahí voy bien. Sí. Eso me da un total. Y teníamos una transferencia de menos 25 millones de dólares. Y en negativo también teníamos un saldo de menos 15 millones de dólares. Con un saldo de financiamiento de 18 millones. Entonces necesitábamos hallar cuál era el saldo de la cuenta. ¿De la cuenta o de la balanza de pagos? De la balanza de pagos, profe, qué pena. No te preocupes. O sea, bueno, Y ahí en ya lo que dirá, hice restas, hice sumas y pues me da como menos 10, pero pues no sé. te da menos 10. Y yo le manco, bueno, yo le mandé, ¿estás ahí? ¿Ya llegaste? Sí, profe, a mí me da 28.000. ¿Tú estás en tu casa? Señor, ¿Estás desde el teléfono o estás desde un computador? no, desde el teléfono. Lo que pasa es que yo uso el teléfono para escuchar bien la clase y el computador para hacer las actividades que, pues, que le den a uno en clase. Sergio, ¿estás ahí? Sergio, entró y se fue a dormir, Sergio. Eh, bueno, permítanme un segundo. Aquí, que es que ustedes son simpáticos. Parece que perdimos a Sergio. Profe. Sí estás ahí. Sí, profe, sí, sí, sí. Bien, ¿a ti cómo te fue con el ejercicio? Profe, lo que pasa es que yo sí no estoy en la casa, pero pues a mí también, o sea, yo lo que hice fue sumar todos los positivos y a ese valor restarle los negativos y a ese valor le sumé ¿cómo se llama? La reserva internacional y me dio un valor, ¿Cuánto te dio? 98.000. Oye, a todos Creo, les dio profe, diferente. no estoy en la casa, entonces mi valor está como penando por ahí. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Ustedes me dan los saldos, ¿sí? Y lo hacemos aquí en un Excel. Me imagino que tienen el ejercicio ahí a la mano. Bien. No. Entonces, cuéntenme qué decía el ejercicio. Entonces, vamos, miren, lo más práctico es mirar a ver cuáles son las entradas y las salidas, o sea, qué significa un ingreso y qué significa un pago o una salida de dinero, como el que tiene una cuenta doble en contabilidad. Entonces, sencillamente podemos contener el concepto, que sería pues el hecho que genera el intercambio de divisas. Entonces, podemos tener entradas, que es lo que ustedes llamarían, en este caso, lo positivo, y finalmente tener salidas. O pueden tener aquí, como lo quieran, las entradas, pueden tener ingresos, más bien dejémoslo como ingresos, y las salidas dejémoslas como pagos, pagos al exterior. Bien. Entonces, Yanira, tú que estás como más despiertica, bueno, tú me dices que estás desde un portátil, perdón, desde un celular, pero tienes el ejercicio ahí, ¿verdad? Sí, señor. Bien, entonces dime los diferentes conceptos que habían y cuadramos. ¿Cuánto era el saldo de la balanza de pagos? Coloquemos aquí saldo, balanza de pagos. Perdón, el saldo de la balanza no, sino el saldo de las reservas internacionales. ¿Cuánto era ese saldo? Exportaciones de 165. No, las reservas internacionales. ¿Sí las tenían? 52 millones. ¿Cerrados? Sí, señor. Listo. Entonces, me dices que los conceptos que te dieron fue ¿cuánto? Con unas exportaciones de 165 millones. Exportaciones, ¿de cuánto? ¿165 me dices? Sí, señor. ¿Las exportaciones son un ingreso o son un pago? Es un pago. Es un pago. Es un pago porque está comprando fuera del país. Yanira, ¿qué me dijiste? ¿Exportaciones o importaciones? Exportaciones, profe. Entonces, No, entonces usted está recibiendo entra. dinero.
Es un Entra el ingreso. dinero. Sería un ingreso. Si yo exporto, a mí me pagan, entonces la plata entra, ¿no? Correcto. Entonces, en ese caso sería positivo o negativo. Eso es Positivo. positivo. Bueno, listo. Yanira, ¿me decías que cuánto fueron las exportaciones? 165 millones. 165. Bien, eso está en millones, ¿no? Sí, señor. Bien, entonces lo dejamos como ingreso. ¿Qué más? ¿165 o 165.000? $165 millones. Listo, bueno, 165, digamos que está en millones de pesos. En millones de dólares, perdón. Bien, ¿qué más tenías? Importaciones de 215 millones. Las importaciones en este caso son una entrada, un ingreso o un pago. Pago, profe. ¿De cuánto? 215. Listo, perfecto. ¿Qué más teníamos? Tenemos una transferencia de menos 25 millones. Si es una transferencia, o sea, el saldo de las transferencias me da negativo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es un pago, profe? Sería un pago, sí, me da negativo. O sea, ahí lo que hicieron fue compensar el saldo. Ah, no hubo transferencias de afuera hacia adentro de tanto y de adentro hacia afuera de tanto y fueron mayores las salidas de dinero. ¿Me dices que es de cuánto la transferencia, el saldo negativo? Menos 25 millones. Bien, 25. ¿Listo? ¿Eso era todo? Tenemos un saldo en la cuenta de capital de menos 15 millones. La cuenta capital, si me dicen menos 15, entonces sería que salió más dinero que el que entró. Pago, sí, señor. Pues lo dejamos como pago y no habría necesidad de colocarlo negativo. Lo que pasa es que ellos ya hicieron la operación y pudieron haber tenido en la cuenta capital, por decir algo, por decir cualquier cosa. Aquí 100 y aquí 115. Entonces, claro, al restar el uno del otro, termina dándote negativo 15. Listo. ¿Qué más? Ya. Vamos ¿No a más? cuenta capital. Y un saldo de financiera de 18 millones. 18. Sí, señor. Positivo. Sí, señor. ¿Eso era todo? Sí, eso era todo, profe. Bueno, sumemos. ¿Cuánto me dicen que les había dado? Yo creo que estamos en déficit. Profe, pero a ese valor o a lo que da ese valor no se le suma la reserva internacional o esa Sí, claro. reserva se Sí, queda sí, ya quieta. ustedes, los saldos que me... Sí, en eso tienes razón. Habría que restar, nos da un valor negativo, tendríamos que restarlo a los valores que me estaban dando era el valor de la reserva internacional ya. El de Esos los valores que me 52 dijeron de mil. 10, de 28 y de 50 y algo, era el Era como valor de la reserva internacional, como la ¿sí? balanza, sí. El total de la balanza, sí, señor. Esta es la balanza. Entonces, bueno, si tuviéramos que cuadrar aquí cosas, entonces, para que adicionalmente nos quede como separado, las exportaciones corresponden a qué tipo de cuenta dentro de la balanza de pagos. Exportaciones. Eso es una cuenta corriente, profe. Aquí tenemos sí señor, tienes toda la razón, tenemos la cuenta corriente, ¿no? Bien, las exportaciones, ¿a qué cuenta pertenecen? Igual, profe, cuenta corriente. Las importaciones también, ¿verdad? Sí, señor. Las transferencias de capital. Voy a Esa es cuenta corriente también, ¿no, profe? Cuenta corriente, sí, pues yo aquí pregunto. Si ustedes me dicen la verdad, yo les digo, sí, señores, tiene toda la razón. bien. Sí, señora, tienes toda la razón. Eso también hace parte de la cuenta corriente. Recuerden las diapositivas que yo les mostré a ustedes. Bien. Cuenta corriente, balanza de transferencias.
Tenemos la balanza comercial, importaciones, exportaciones, la de servicios y la balanza de transferencias. Y aquí estamos Bien. hablando de, vamos Una llegando a transferencia. transferencias. Importaciones, exportaciones y transferencias. O sea que aquí tendríamos el saldo, ¿verdad? Saldo ¿De cuenta de corriente? la cuenta corriente, ¿verdad? Y el saldo de la cuenta corriente sencillamente sería igual a que aquí sumemos. Permítanme un segundo porque pues me está afectando. Quitemos este de acá. Y terminemos por sacar saldos de cada cuenta. Entonces, claro, aquí en ingresos en la cuenta corriente que tengo sencillamente, Los 165 de la... epa, tengo sencillamente los 165 de las importaciones, de las exportaciones, perdón, y en pagos tenemos 240. O sea, que si aquí, miremos aquí, digamos, suma, esto sería el saldo, sería el total más bien. Estamos armando un esquema. Y el saldo de la cuenta corriente, pues sería la resta de uno menos el otro. Entonces aquí tendríamos sencillamente este, que es lo que me entra menos lo que sale. Tendríamos un saldo negativo de 75, ¿verdad? Correcto. Bien. El saldo de la cuenta capital, pues ya lo tenemos. Y el saldo de la cuenta financiera también. Este saldo de la cuenta capital, de la cuenta financiera, recuerden que lo tomábamos como negativo, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces aquí sencillamente, ¿qué tendríamos? El saldo de la balanza. El saldo de la balanza en este caso sería ¿qué? Los 18 más Los el saldo de la 75. cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital nos da menos 72. ¿A quién le había dado 18? Miro. A mí me ¿Alguien? había dado menos 10, profe. Nos dio menos 18, ¿verdad? Correcto. O sea que este país está en problemas. Profe, ¿por qué menos 18? Tienes en las... Menos 20, ¿no? Porque si le restamos a esto... Perdóname un segundo, sí, sí, es que aquí hay algo y es lo siguiente. Sí. A ver, sumemos la cuenta. ¿Dónde está? Ah, no, sí. Permíteme un segundo. No, no, sí está bien, mira. El saldo de la cuenta corriente es menos 75, ¿verdad? Sí, señor. Le sumamos el saldo de la cuenta capital, ¿verdad? Sí. Y le sumamos el saldo de la cuenta financiera. Correcto. Miren lo que nos da, menos 72. 75,90 menos 72. Cuenta corriente, cuenta capital. Cuenta corriente, cuenta capital. Y cuenta financiera. Verifiquen allá, por favor, chicos. Recuerden que hablábamos de que el saldo de la balanza de pagos es el saldo, la sumatoria del saldo de la cuenta corriente más la sumatoria del saldo de la cuenta capital más la sumatoria de la cuenta financiera sin tener en cuenta la variación de la balanza de pagos. Porque la variación de la balanza de pagos es la que termina por compensarnos las dos cosas para poder dejar en ceros. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? ¿Sí les da menos 72? Sí, señor, profe, sí. ¿En cuánto estamos descuadrados? En menos 20, ¿no, profe? Porque tenemos 52 de la reserva. Claro. Digamos que ese es el caso clásico. Eso no es usual, porque los países cuando entran en defecto, digamos, por decir algo, piensen ustedes lo que sucede ahorita con Venezuela. Venezuela, por favor, busquen cuánto fueron las exportaciones colombianas en el año 2019, allá ustedes que están en internet, en sus teléfonos o en sus equipos.
¿Necesita el valor, profe? Sí, señor. 39.501,7 millones. ¿Esas fueron las exportaciones? Sí, señor, del año 2019. Anota el datico por ahí. ¿Cuánto fueron las importaciones? Listo, un segundo ya aquí anoto eso y ya le digo el dato. Listo, profe. Y las importaciones, dice que fueron de 52.702,6. O sea que exportamos más, ¿verdad? Perdón, importamos más. Importamos más, profe. Importamos más. Bien. Saca la diferencia, por favor. Coloca las importaciones. A las exportaciones, réstale las importaciones. Eso te va a dar un valor negativo. Listo. Pero ya lo hago, profe. Te da como menos 11.826. Profe, darían menos 13.200,9. Bueno, de pronto hay unos datos ahí que no están indexados. Les voy a mostrar cuál ha sido la balanza comercial de Colombia en los últimos años. Miren, esta es la balanza comercial de Colombia en los últimos años. Esos años que aparecen en negativo, pues obviamente el ejercicio que hicimos, básicamente lo que hubo fue más importaciones que exportaciones. Entonces, por decir algo, un país como Venezuela no podría cubrir esa balanza de pagos que nosotros tuvimos, esa diferencia entre importaciones y exportaciones, esa balanza comercial, con sus reservas internacionales. ¿Recuerdan cuánto eran las reservas internacionales que habíamos visto? Creo que eran 8.000 millones, ¿no? Sí, el de Venezuela. De Venezuela sí. Exacto, entonces ahí no podrían cubrir. Ese es el caso, por decir algo, si esa hubiese sido la balanza de ellos. Ese es el caso de una situación como la que nosotros terminamos teniendo aquí. Nosotros, si quisiéramos cubrir, no podríamos cubrir porque estaríamos descuadrados en 20 millones de dólares. Digamos que este es un ejercicio muy casual. En esos casos, los países que hacen recurren a endeudamiento. Pero ese endeudamiento no puede ser eterno porque es que adicionalmente, por eso es que muchas veces la gente no alcanza a comprender el asuntico aquel de, bueno, listo, ¿y cómo es eso? De que es que el país tiene que pedir plata prestada. En Argentina eso es craso. Argentina, por decir algo, hace como unos 3 años estaba en default, que ellos dijeron, no, nosotros no tenemos, no solamente debemos, y aparte de eso estamos descuadrados. No sé, por curiosidad busquen ustedes ahí cuáles son las reservas internacionales de Argentina. Sino que no podemos pagar. Entonces, eso se entra en algo que se llama default, que es en no pago. ¿Cuánto tiene de reservas internacionales Venezuela, Argentina en este momento? Ellos tienen son muy cíclicos, ellos tienen unos procesos en los cuales en algunos años tienen bastantes, en otros años entran en unas barreras impresionantes. Profe, de Argentina, la reserva internacional está en 43.170 millones de dólares.
Están relativamente bien ahorita. No están tan bien como Colombia, pero están relativamente bien. ¿Tienes el histórico? Ya lo busco, profe, a ver si lo encuentro. Mire, como este histórico. O sea, ellos entran en unos periodos en los cuales prácticamente no tienen nada. Bien, digamos que ese es el ejercicio que se hace siempre. Obviamente eso termina por afectar el régimen cambiario del país, porque pues cuando uno habla de importaciones y exportaciones, más allá del producto físico, del servicio intangible o de las transferencias, lo que se está es entrando y sacando dólares. Por un lado entran cuando se hacen exportaciones y cuando se hacen importaciones terminan por salir. Es un ejercicio físico de cambio de divisas. Bueno, chicos. Esta es la tareita que tenemos hoy. ¿Listo? Si quieren, pasen eso a un Excel o si lo están viendo, el ejercicio que les coloco en Sí, el señor. Word, la tabla. Para que, por favor, esto tiene una contabilización, sino que quiero que inicialmente ustedes, sé que son las cuentas nacionales, parte de las cuentas nacionales, que inicialmente ustedes se familiaricen con ese trajín de qué entra, qué sale y de la ubicación que se hace en cada una de las cuentas. Después miramos ejercicios pequeños, porque la contabilización no es tan sencilla. No es complicada, pero no es tan sencilla, porque se maneja al contrario de lo que se maneja la eh, usual, la contabilidad comercial. Hay unos conceptos que son inversos. Bien, ¿están trasladando la tabla que tienen enfrente, chicos? Sí, señor, profe. Sí, profe, yo también estoy haciendo acá juicios.
es 6 y 4 es 10. Este 5 debemos poner. Este también está bien. ¿Cómo van? ¿No van? Ahí vamos, Sí, profe, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Un minutico más, por favor. Tranquilos, tranquilos, no hay afán. Ujú.
lo tomara así, no me lo toma así de sencillo como lo muestra el video. Es que tú primero le intentas el gráfico, ¿cierto? Y después seleccionas. ¿Lo están trasladando a Excel? Sí, señor, ya Sí, terminando. No me preocupa.
Listo, profe. Ya. ¿Listo todos? Sí, señor. Bueno, iremos a ver entonces. Voy a trasladar esto a Excel y me dejo orientar por ustedes. Entonces, la tabla la pego aquí en Excel. Y listo, son estos los valores, ¿verdad? ¿Están ahí, niños? Sí, profe. Díganme algo porque quedo perdido. Bien, ¿cuál es la primera cuenta que tenemos? Recuerden que la primera cuenta es la cuenta corriente, ¿verdad? Cuenta corriente, después la cuenta Capital. capital y la cuenta financiera por último. Bien, entonces cuadremos nuestra cuenta corriente primero. Y nuestra cuenta corriente creo que tiene tres componentes, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuáles son esos tres componentes? Importaciones y exportaciones, seguros de transporte, servicio de deuda y turismo y la balanza de transferencias. Mm. Si ustedes recuerdan, eso les aparece como saldo de la cuenta de importaciones y exportaciones de bienes, ¿verdad? Uy. Sí, señor. Y lo otro les aparece es, esa balanza de importaciones de bienes les aparece a ustedes como balanza comercial, ¿verdad? Sí, señor. Y luego tienen la balanza de servicios y la balanza de transferencias, ¿no es cierto? Correcto. Sí, señor. Bueno. Bien, entonces cuadremos inicialmente nuestra balanza comercial. Cuando hablamos de balanza comercial, entonces, ¿de qué hablamos, niños? Balanza comerciales, importaciones y exportaciones de bienes. Listo, balanza comercial. Entonces cuadremos nuestra balanza comercial. ¿Qué metemos dentro de nuestra balanza comercial? Podemos utilizar el mismo esquema que teníamos antes, ¿verdad? Ingresos y pagos. Balana, balana, balana. Macuna Matata. Balanza comercial. Entonces, empecemos a trasladar. Ustedes me dirán que trasladamos ahí a la balanza comercial. Bien, entonces sería pues las importaciones y las exportaciones. Entonces, usted me Eso, dice que exportaciones, traslademos primero las exportaciones. Listo. 125.800, el primer valor, profe, ¿no? No sé, yo les hago caso. Usted me dice que importaciones, ahí dice import. Perdón, No, el segundo sería valor, el segundo valor. alimentos. Alimentos. Alimentos, ¿verdad? Flores, Alimentos, a ver, alimentos, exportaciones, y eso implica un ingreso o un pago. Un exportaciones. ingreso, profe. Ingreso, profe, porque están pagando. Estás exportando, ¿verdad? Entonces, Señor, te entra el dinero. Entonces, estamos hablando de los alimentos, ¿verdad? Ingreso, listo. Marquemos con el propósito de que después no estemos de pronto utilizando alguno que ya hayamos. Marquemos con amarillo.
¿Qué más? ¿No más? Ya, profe, un momento que estoy. Sería Mandándole al entonces las Excel. flores. Las flores, profe, las flores. Las flores, a ver, ¿cuáles flores? ¿Estas flores? Sí, señor. Pues las flores, ustedes me dicen y yo hago caso. Las Ahí le sigue flores, el café, marquemos entonces profe. las flores con amarillo porque ya está. Ahí le sigue el café. Café, estamos café exportaciones, dice aquí. Marquemos esto como que ya lo utilizamos. Tenemos abajo, profe, las manufacturas de exportación. Profe, pero ahí sigue también turismo, ¿no? Turismo de extranjeros en el país. No sé, niños, ¿ustedes qué opinan? ¿Metemos dentro de la balanza comercial el turismo? Yo digo que sí, profe. Sí, porque el dinero queda en el país, ¿no? ¿Sí? No, ¿Por qué no? eso es balanza de servicios, profe. Están en... Eso es balanza de servicios, o sea, eso hace parte de otro literal. Ah, ok. Eso no es de la balanza comercial, sino de la balanza de servicios. Bien, la manufactura de exportaciones. Recuerden que cuando les hablan de la balanza comercial, les hablan de bienes físicos. Manufactura de exportaciones. Y el carbón, profe. Y el carbón. Para que no nos quede muy como desfasado, país que exporta café, perdón, país que exporta carbón es país que exporta petróleo. Entonces incluyamos acá una cuenta de exportación de petróleo. Y usualmente puede ser alrededor de unos que. Listo. Y esto pues también incluiría dentro de nuestra balanza comercial. Entonces, bueno, llevemos también el petróleo, ¿no? Incluyanlo ustedes porque recuerden que eso no estaba. Petróleo y tengamos aquí el petróleo. Y si importan petróleo, entonces derivados de petróleo. Discúlpenme que los terminé engañándoles. Metí dos cuentas más. Listo. Cerramos nuestra cuenta de petróleo exportaciones. ¿Tenemos algo más que se deba meter en la balanza Profe, comercial? disculpe, ¿de cuánto es el valor de las derivados del petróleo? 235.000. 235.000. Listo, profe. Bien, ya marcamos ese petróleo como exportación. Chequen a ver si no nos quedó algo por fuera que se pueda considerar dentro de la balanza comercial como exportación.
Creo que sí. Pues yo creo que así está, profe, ya. Listo, yo les hago caso. ¿Qué más hacemos ahora? Las Vendría ahora sí la balanza de importaciones. servicios, profe. No me dejo guiar por ustedes. Profe, disculpe, los derivados a favor, ¿qué vendrían siendo? Recuerden que ustedes lo tienen en la cuenta financiera. Tienen derivados financieros. Ah, bien, perfecto. Listo, profe, entonces pues, con la balanza de servicios ahora sí entraría lo del turismo, ¿no? El Y turismo extranjero del país. turismo, a ver dónde aparece el turismo. Ups. Turismo extranjeros en el país. Esto lo colocamos como un ingreso o como un pago. Es un ingreso porque es plata que está entrando, profe, ¿no? No sé, yo me dejo guiar, pero tienes razón. No te preocupes. O sea, cuando ustedes me digan algo que es cierto, yo les afirmo. En los casos en que me digan una mentira, les digo, piénsenlo bien. Servicios de... Algo más, niños. Eh, profe, abajo tenemos el turismo nacional en el exterior, que eso sí sería un pago, porque es plata que está saliendo. Nacionales en el exterior. Me dicen que es un pago. Profe, en esa cuenta dice que los seguros de transporte, pero aquí hay una parte que dice transporte, ¿eso entraría también ahí? Entra como servicio, pero ten en cuenta que el transporte es un servicio, pero es diferente a los seguros de transporte, pero es un servicio también. Pero es un servicio que también está ahí, sí, señor. Son dos cosas distintas y eso sí, ¿no? Lo que pasa es Sí, que señor. ambas son del sector de los servicios. Entonces, digamos que ahí de rebote estarían clasificadas en el mismo lado, pero una cosa es servicios, por decir algo, la venta de tiquetes de empresas de aviación o de empresas de transporte terrestre que tienen paso al país o entre países. Eso es el transporte. Mientras que el seguro es asegurar las personas y asegurar los bienes que se terminan transportando. Entonces tú me dices que aquí hay transporte, ¿sí? Sí, señor. Transporte. Ah, no le pregunté, ¿eso es un ingreso o un pago? Un pago. ¿Un pago? Profe, pues es que ahí es donde me quedo nulo yo, porque pues el transporte no sabemos en qué modalidad y cómo lo están manejando, ¿no? Digamos que si es para nosotros tendría que ser un pago, pero si es plata que nosotros, o sea, nosotros estamos ofreciendo nosotros ofrecemos el servicio, entonces es un ingreso. Sí, señor, es que lo otro además es plata que se coloca afuera. Entonces eso entraría dentro de otra cuenta.
Transporte. Los fletes también entrarían ahí, ¿no, profe? ¿Cómo? Los fletes también entrarían ahí. Los fletes hay que mirar a ver si son a favor o en contra de estos fletes. O sea, en este caso, si les aparecen positivos, es un pago. Y entraría en esta cuenta, ¿verdad? Claro, es un servicio. Es más, aquí aclaren porque vale la aclaración, porque pueden ser a favor o en contra, entonces colóquenle favor. Mm, profe, creo que hay un error, ¿Qué error? porque en la balanza comercial no tendríamos que haber puesto de una vez también las importaciones. Pues eso sí es un asunto de ustedes. Dejaron solo las exportaciones, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, Lo porque es que lógico en sí esa sería cuenta de una corriente vez van las dos. colocar las exportaciones, porque si no ustedes comienzan con la balanza de servicios y después entonces les queda cortada, ¿no? Sí. Entonces, lo lógico aquí sería incluir de una vez las exportaciones, las importaciones. ¿Para sacar qué? Para sacar el saldo de la balanza comercial y después sí dedicarnos a la balanza de servicios. Entonces, en ese sentido, tienen razón, niños. Digamos que metodológicamente debería ser así. Y ahí sí entraríamos entonces de lleno con con la manufactura de importación, que sería el primer concepto, Sí, señor. y que sería un pago. Sí, recuerden que todo lo que sean importaciones, pues uno está pagando porque es mercancía que entra, y mercancía que entra, pues uno la paga. Entonces tú me dices que las manufacturas, Sí, entonces señor. aquí, coloquemos aquí un literal y lo vamos a marcar en rojo por aquello de que nos resta, que serían importaciones, ¿no? Sí, señor. Listo, y nuestras importaciones, entonces tú me dices que incluyamos aquí las importaciones de manufactura. Y en este caso, ¿esto es un ingreso o es un Es un pago? pago porque es un pago, sí, señor. Pago, según me dicen ustedes. Los alimentos de importación, Alimentos, importación. Alimentos, importación. y los derivados del petróleo, profe. Creo que una pregunta, ahí también está bienes de capital. En cuenta capital. Sí, señor. ¿Qué es un bien de capital, niños? Es una cuenta capital. ¿Seguro? Ya vemos. No necesariamente porque diga bien de capital y usted tenga una cuenta capital, eso quiere decir que un bien de capital sea de la cuenta capital. Busquen ahí en internet y me cuentan qué es un bien de capital para que, eh, además con el concepto, lo pueden clasificar más fácilmente. ¿Cuál es la definición de un bien de capital? Dice, profe, que hace parte del patrimonio de una compañía. No, no, bienes de capital, no capital, sino bienes Ah, de capital. Son dos cosas distintas.
Dice, profe, que son maquinaria, herramientas, edificios, ordenadores, Ujú, sí, señor. un ¿Y eso qué viene equipamiento a ser si lo destinado vamos a por el grupo. clasificar como una importación? Un bien de capital es una máquina que sirve para la producción. Ese es como el término más cercano, pero también hay un bien de capital. En general, los bienes de capital son bienes productivos que tú utilizas para meter dentro de una fábrica. Si tú importas una máquina, ¿a dónde la tendrías? ¿En El bienes, en pago. servicios, en transferencias, en capital o en la parte financiera? En capital. ¿Qué tienen? Miremos a ver qué es lo que tenemos en la cuenta capital que nos insisten ustedes que los bienes de capital van dentro de la cuenta capital. Inversiones directas, dice inversiones en activos en el extranjero y extranjeros en el país. O sea, aquí no sería, no cabría. No No. cabría porque mire lo que dice. Inversiones directas, inversiones de activos en el extranjero, o sea, lo que nosotros compramos en el extranjero. Si yo compro allá en el extranjero un edificio o una máquina allá en el extranjero. Y lo que compran los extranjeros acá, o sea, cuando un extranjero viene y me compra un edificio aquí, entonces no sería el caso. Compra o venta de valores en el extranjero. Valores, aquí estamos hablando de títulos, valores. Transferencias de capital, créditos de largo plazo, infraestructura, esto es lo de las instituciones de carácter multilateral. ¿En alguno de estos tres ítems clasificaría la compra de una maquinaria? No, señor. Si usted No, compra un señor. carro, demos el ejemplo que usted aquí compra un carro, ¿a dónde lo metería? Y que se trae un carro importado, se trae un carro de Alemania, no compra un carro que produjeron aquí en el país, sino trae un, qué sé yo, le trae un Volvo de Suiza a usted, le pareció más barato traerlo desde allá. Eso es que es una importación, ¿verdad? Una importación, sí, señor, eso es cuenta corriente, sería Sí, entonces. claro, cuenta corriente es importar, perdónenme la expresión, pero es importar un tiesto, una máquina o algún tipo de activo. Entonces decíamos que me decían, ¿qué me decían? Ustedes vienen de capital importación, aquí. Como les decía, no necesariamente porque diga bienes de capital quiere decir que hace parte de la cuenta capital. Estos son factores de producción. Y ahora sí el del petróleo, los derivados del petróleo, profe. Ya lo teníamos, míralo acá. Ah, perdón. Creo que ya sí, mira, ya está marcado aquí en amarillo. O sea, falta algo en esa cuenta corriente, en esa balanza comercial. No, profe, yo creo que ahí está ya. Bien, entonces saquemos el saldo de la balanza comercial. Saldo de la balanza comercial. ¿Qué tendríamos? Tendríamos sencillamente a esto que restarle la suma de los ingresos, que los ingresos, la suma de los ingresos es esta cuenta que está aquí, ¿verdad? Porque recuerden que aquí a la izquierda colocamos los ingresos. Esto, ¿verdad? Menos la suma de los pagos
que en este caso son estos. Y nos dio positivo ese asunto. A ver si les dio lo mismo a ustedes. ¿Ustedes, los tres lo tienen en un Excel, chicos, o lo tienen en un Word? Profe, Me en dio un lo mismo, Excel. profe. Me dio lo ¿Todos mismo lo en el tienen en Excel. Excel? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Movamos profe. un poquito esta cifra para hacerlo un poquito más parecido a la realidad de nuestro país. No lo dejen la manufactura de las importaciones en 125, sino en 225. Él les actualiza automáticamente, entonces no hay problema. Para hacerlo un poquito más creíble, sencillamente. Se parezca más a Colombia. ¿Listo? ¿Les dio lo mismo? 21.850 positivo. Sí, señor. Ya, profe, un momento. Tranquilo. Sí, profe. Bueno, todos están ahí, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Entonces, ahora sí continúen porque ustedes son los que lo están haciendo. Yo aquí estoy haciendo de notario. Yo hago lo que ustedes me digan. Entonces, ahora sí podríamos continuar con lo que habían propuesto, que era la balanza de servicios, que era lo que estaban haciendo. Fletes, permítanme, porque aquí hay dos valores de fletes. ¿Esto dónde está? 320. No sé dónde salió ese valor. Bien, ¿hay algo más que debamos colocar aquí? Profe, de 1850 es el del turismo nacional en el extranjero. Turismo extranjeros. Nacional en el extranjero. Entonces, pues, ¿sí? ¿Esto es lo que me dices tú? Uy, no sé. Me enredé. Chicos, por favor, corrijan acá que acá se fue una cifra de más, donde dice colocación de bonos en el exterior, no son 125.000, son 1.000, aquí tenle dos ceros, son 1.250. Me disculpa.
¿Tenemos algo más que pueda ser considerado servicios? No, profe. Entonces, saldamos esa cuenta. Sí, señor. Entonces, listo, entonces, aquí, saldo. Diríamos lo mismo, ¿no? Entonces, la sumatoria de lo que tenemos a favor menos la sumatoria de lo que tenemos en contra. Nos dio positivo también. Y podemos ir sacando esos saltitos aquí como para tenerlos presentes. Uno, dos, tres. Listo. ¿Y ahora qué hacemos, niños? Tenemos balanza comercial, tenemos balanza de servicios. Profe, la balanza de transferencias. Entonces me dices tu balanza. ¿Quién me habla? Sergio, profe. ¿Señor? Sergio. Sergio. Balanza de transferencias. Y pues ahí sería sencillo porque es buscar las transferencias, ¿no? Correcto. Entonces aquí dice transferencias al exterior. ¿Esto lo colocamos en ingresos o en gastos o en pagos? En pagos, profe, porque si al exterior se está yendo, ¿no? Transferencias al exterior. Transferencias al exterior. Tengo una mascota aquí haciendo daños, niños. Transferencias al exterior. ¿Qué más? Bueno, transferencias al exterior, marquémoslas aquí. ¿No hay nada más? Pues creo que no. Listo, nadie nos está mandando plata, entonces saquemos el saldo. El saldo sería entonces que que es lo que nos mandan, menos lo que terminamos enviando, perdón. El saldo sería menos este. ¿Y ahora qué hacemos, hijos míos? Todo esto que tenemos aquí, ¿qué es? Cuenta corriente, ¿no? Sí, señor. Es más, solo por curiosidad, coloquémoslo aquí, de puros. Y centremos todo esto que es cuenta corriente.
Ay, cuenta corriente. Listo, ya de nuestra cuenta corriente. Entonces, el saldo de nuestra cuenta corriente, ¿qué? No. Saquemos el saldo total. El saldo cuenta corriente. Y el saldo de la cuenta corriente, ¿a qué es igual? Es igual a el saldo de la balanza comercial más el saldo de la balanza de servicios más el saldo de la balanza de transferencias. Y eso nos dio 17.010, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Profe, la cuenta capital sería ya. Pues listo, cuenta capital. Yo hago caso. Cuenta capital. ¿Qué va en la cuenta capital? Las inversiones, profe. Inversiones colombianas en el exterior. ¿Y eso lo colocamos como un ingreso o como un pago? Inversión. Como un pago, profe. Un pago dice inversión de colombianas en el exterior. Listo. Marquemos la inversión de colombianas en el exterior entonces. Me imagino que tomaremos también las inversiones de los exteriores en el país, ¿verdad? De los extranjeros en el país. Correcto. Entonces me dicen que tomemos la inversión de los extranjeros en el país. Y me imagino que eso lo toman como positivo, sencillamente como un ingreso, Es un ¿cierto? ingreso, sí, señor. Tenemos algo más en esa cuenta de capital. El pago de la infraestructura, profe, el Préstamos préstamo para para... infraestructura. Sí, señor. Y eso lo colocamos como un ingreso o como un gasto. Como un gasto, profe. Es un préstamo, nos prestaron. Ah, es un ingreso, sí.
Pero una pregunta, ¿y ese pago de préstamo banca multilateral? Irían las transferencias, ¿no? Perdón, irían las inversiones también. O sea, lo que me prestan yo lo tengo que pagar en algún momento. Entonces, ¿dónde está? Aquí, pagos de préstamo. ¿Y esto significa un ingreso o una salida? Salida porque se está pagando. Entonces, me dicen por acá ustedes es que eso es una salida. ¿Qué más? Profe, ¿los depósitos también irían ahí? Los depósitos. ¿Qué suena a un depósito de colombianos en el exterior? Una transferencia. Sí, señor. Se les voló en las transferencias a ustedes. Habría que incluirlo aquí, niños. Entonces, ya tenemos una cuenta arriba y tendríamos las transferencias. Eso es plata que envían de ellos para acá. Entonces, depósitos y No. ¿dónde estábamos llevando los saldos siempre? Saldo, saldo, los saldos los estamos llevando aquí. Entonces borremos esto y borremos esto. Esto es número. Y aquí tendríamos los saldos ¿verdad? Menos este, ¿verdad? Y el saldo entonces sería igual a este. Y borramos los depósitos. ¿Listo, niños? Un momento, profe. Listo, profe. Bien, recuerden que estamos en la cuenta capital. Nos queda algo pendiente de la cuenta capital. Miren lo que les queda pendiente a ustedes aquí. Yo creo que ya está, profe. Regálame un segundito. ¿No llegó nadie? Ah, sí llegó. ¿Quién te llegó? Didier, ¿cómo te va? Hola, profe. Qué pena la tardanza, profe. No te preocupes. Bien.
Profe, nos faltaría la colocación de bonos en el exterior y la redención de bonos, ¿No más? ¿No nos falta más? porque los derivados irían en la cuenta financiera. Sí, señora. Entonces, tú me dicen que me falta aquí, en la cuenta Pero, capital. pero no sé dónde iría la colocación de bonos en el exterior y la redención de bonos, profe. La colocación es cuando tú vendes. O sea, cuando el Estado colombiano, por decir algo, vende. Entonces, si yo vendo, ese es un título valor, es un endeudamiento. O sea, el Estado saca unos títulos valores que pueden ser, usualmente son bonos y eso es de mediano y largo plazo, más de 5 años y a veces hasta 20 y más años. Entonces, claro, si yo coloco un bono, a mí me dan la plata del valor de ese bono y cuando el bono llega a su fecha de vencimiento, yo tengo que pagar el valor de ese bono. Mientras tanto, no, el Estado va pagando los intereses o al final paga los intereses completos. Entonces, al colocarse, ¿qué es? Ingreso. Ingreso. En ese momento los están vendiendo, o sea, a ellos les está entrando la plata. Y Entonces, la esto redención que dice sería, colocación de bonos en el exterior. Es el ingreso. Oh, perdón. ¿Dónde está? Colocación de bonos en el exterior. Y la redención son los que se vendieron y tenemos que pagarlos porque nos dicen, mire, llegó la fecha que aparecía en el papelito, hágame el favor y me devuelve la plata. Entonces, la redención es el pago de bonos de tiempo atrás, por llamarlo de alguna manera. O sea, lo que vende hoy Colombia, en 5, en 10 años tendrá que pagarlo. Entonces esta redención la tendremos en los pagos. No sé esto porque aparece así. Redención. Redención de bonos, véalo aquí. 25.800. O sea que la redención de bonos está cancelada y la colocación, redención de bonos, la colocación creo, así mire, acá ya la colocamos. Bien, ¿no nos hace falta más de la cuenta capital? creo que no, profe. Entonces busquemos el saldo de la cuenta capital y el saldo de la cuenta capital es la suma de los ingresos menos la suma de los pagos. Dio positivo. ¿Nos hace falta algo? Como la cuenta financiera, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué tenemos en la cuenta financiera? Miremos que creo que son los dos últimos valores que nos quedan, 2 o 3. Dice derivados a favor. ¿Lo colocamos en ingresos o en gastos? ¿Qué creen ustedes? Profe, si es a favor, creería yo que es un ingreso, ¿no? Sí, claro. Digamos es que es el saldo de los negocios que hiciste bien. Y coloquemos ahora los derivados en contra, o sea, fue lo que terminó botando pérdidas, por decir algo. Ah.
Y creo que no tenemos más, ¿verdad? Tachemos los derivados a favor y los derivados en contra. No, no es más, no nos quedó ninguna cuenta sin relacionar. Entonces aquí saquemos el saldo. Y lo mismo, ¿no? Como aquí son dos, pues no hay necesidad de ponernos a hacer la sumatoria. Y esto porque quedó así. Y aquí tendríamos el saldo. Uy, listo. ¿Y en cuánto se afectó esa cuenta? ¿Cuánto les da el resultado de esa balanza? Perdón, en ese año para ese país. Pero por favor, ¿usted me podría dejar ver un momento la balanza de transferencia? La de transferencia, profe. Míralo acá. Listo. Es que estoy viendo aquí algo que hice como mal. Transferencia en exterior. En un momentico, profe, y yo organizo, ¿sí? Es 8.50. ¿Listo, chicos? Es que no entiendo una cosita aquí, profe, en algo. Es de que dice, en el saldo, dice 7.000 menos 7.550. Sí. ¿Cómo es ese? ¿Cómo sacó el profe ese saldo? Discúlpeme. Los depósitos de nacionales en el exterior es plata que nos llega. ¿Sí? Entonces, sencillamente, ¿tú qué haces? Aquí. Esto porque no cogió. Me meto con ese 2, mira. A los depósitos de los nacionales en el exterior, ¿qué te llega? Le resta lo que envían las personas que están acá al exterior, que es lo que está saliendo. Listo, profe, ya lo saqué. Y ese, pero ese es lo quitó. Es que usted había puesto ahorita el menos 16.500, ese ya no. No, míralo, aquí está en positivo. Recuerda que los tenemos todos en positivos, pero pues por cuentas de ingresos y de salida. No, sí, profe, sino que usted ahorita en la fórmula hizo, digamos, hizo restarle lo que le ingresó a lo que pagó y por eso dado negativo. No, eso nunca estaba en negativo. Ahorita está en negativo, pero mira, 7.590. Profe, es que lo que pasaba es que nosotros no habíamos puesto el valor positivo de esa misma, de esa cuenta. Los depósitos nacionales no los habíamos puesto, por eso daba negativo, porque al valor real, al Sí, sí, valor sí, de los ya. ingresos. Ya. Listo. Y ese saldo cuenta corriente
Entonces se viene siendo, profe, La sumatoria de todos los saldos de la, tanto de la balanza comercial como la de servicios, como la balanza de transferencias. listo, profe. Listo, sí, señor. Listo, profe, gracias. Bien, ¿cuánto da el ejercicio de esa balanza de pagos? ¿En cuánto estaríamos variando? ¿En cuánto sería la variación de las reservas? Coloquémoslo aquí como variación reservas internacionales. Que serían iguales ¿a qué? A la sumatoria de las tres, ¿no? Tenemos el saldo de la cuenta Sería corriente. 83.488, profe. ¿Todo eso? No creo. No, espera, pero lo hice mal, sí, señor. 37.528 me dio. Sí, señor. Bien, ahí estamos jugando con los saldos. Si jugamos con los saldos, sucede lo mismo que sucede en contabilidad cuando alguien hace un estado financiero. Tiene los saldos, pero los saldos provienen de una contabilización, o sea, de unos registros. Bien, chicos, preguntas, inquietudes, o todo es una cuestión de clasificación hasta el momento. Profe, ¿y así va a ser el taller? Señor, ¿Así va a ser el taller? sí, sí, puede ser algo similar. Bien, de hecho, para que tengamos la primera actividad, entonces yo les voy a colgar un taller, aquí lo voy a colocar. Entonces, colocar, Profe, un favor, qué pena. señor. ¿Me podría dejar ver en la parte de arriba que es que hay un valor que no me cuadró? ¿Listo, niños? Sí, señor, muchas gracias. Vale. Me imagino que no tienen preguntas. No, señor. Pues si así va a ser el taller, no, profe. No, el taller sí. El taller sí, les voy a colocar un taller. Y ustedes lo hacen y lo suben por plataforma a más tardar de ayer en 8 días. Recuerden que yo siempre les dejo, revisen la plataforma este fin de semana, pues dependiendo de cómo termine hoy de cansado, porque es que tengo clases hasta las 10 de la noche y tengo otras cosas que hacer, se lo coloco hoy mismo, si quieren revisen la plataforma mañana para que lo busquen y lo vayan desarrollando el fin de semana. Listo, profe. Esa sería como la primera nota del segundo corte. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Buenas noches. Nos vemos, que descansen. Buenas noches. Como siempre, muy agradable estar con ustedes. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. A ustedes,
Que tengan buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Igual.